digamos, perdón. Sí, entonces como continuando con esa idea, pues en ese bosque entonces nosotros enfrentamos como a otra crisis también ahí, porque entendíamos entonces que acercarnos a los pueblos mineros para aprender de ellos, como para documentarlos, ¿verdad? Como para saber quiénes eran y definirlos, era peligrosísimo, porque de alguna forma los estábamos como hegemonizando también, ¿verdad? Entonces, estábamos haciendo otra vez vampirismo cultural. Y ello llegó, nos mandó otra crisis muy bonita que entonces nos hizo entender que una forma muy bonita, muy trascendental de aproximar a estos pueblos era acercarnos siempre con humildad y con fraternidad, ¿no? O sea, ¿esto qué quiere decir? O sea, como que no, y primero ir con esta humildad pensando en que la hegemonía nos ha contaminado de ideas y de definiciones muy particulares y que esas no tienen que ser superiores, ni mejores, ni peores, por supuesto, neutras frente a lo que podemos ver en esos otros contextos, ¿no? O sea, que debe haber un juicio no desde nuestra posición, sino sin juicio, ¿no? Sin juicio frente a esos sitios, ¿no? Desde esta idea de la humildad. Y la fraternidad, porque es como esta cosa de cuando de repente vas a la casa de alguien, ¿verdad? Y te invita a quedarse, ¿no? Ahorita nosotros vamos y nos vamos a quedar en la casa de Walter, ¿no? Porque es un buen amigo. Entonces llegas el primer día y te dicen, oye, pásale, te dice, pásate por aquí para comer y te pasas, ¿no? Y luego pásate ahora a la sala y te pasas, ¿verdad? Y tú preguntas, ¿puedo ir al baño? Y te dicen, ah, sí, pase por aquí, ¿no? Y dices, ay, tengo que ir otra vez, disculpe, ¿puedo ir otra vez a su baño? Y ya vas, ¿no? Porque tienes pena porque acabas de llegar, no hay esa permeabilidad de todavía fraterna. Luego ya el segundo día, tercer día, ya no preguntas para ir al baño, ya vas tú solito, ¿no? Ya el cuarto día como que dices, oye, eh, o el primer día decías, ¿le ayudo a lavar los platos? Ya no, olvídese, no puede ser, Fernando, usted no lave nada, ¿no? Pero ya el tercer, cuarto día, ya te ven como diciendo, oye, pues ya te toca, ¿no? Ya lávalos, ¿verdad? Y entonces ya como que a los días ya también te toca y entonces ya un día dices tú, hay un punto de esa vivencia, de ese convivir, donde ya te sientes en casa, que entonces ya vas al baño con tranquilidad, ya lavas los platos y ya hasta dices, oye, yo mañana preparo la cena, ¿no? Y ya sabes dónde están los cuchillos y los sartenes y todo, ¿no? A eso nosotros le llamamos fraternidad. Entonces entendemos que para poder coexistir y para poder coaprender, co-crecer, digamos, con esos pueblos milenarios, es un proceso lento, donde entramos en ese vínculo pidiendo permiso para ir al baño, poco a poco, como así, hasta que llega un punto en el que nos sentimos en casa y es donde realmente existen esos debates muy bonitos y muy profundos, ¿no? Entonces nos ha pasado, por ejemplo, cuando hemos estado con los mayas Poconchí en Guatemala, por ejemplo, ¿no? Que cuando fuimos ahí nos dijeron que para poder ir a esa comunidad nos dejaban ir, pero no podíamos hablar ni de religión, ni de política, ni de drogas, ni alcohol, ¿no? O sea, nada de eso, ¿no? Si cumplíamos con eso, podemos estar ahí. Y así fue. Estuvimos unos días con ellos, casi al final de la primera semana, pues ya estábamos más así, ¿no? El punto es que el día que ya nos íbamos a ir, el día que ya nos íbamos a despedir, pues estamos hablando con la gente, con los sabios del pueblo que nos habían recibido, y nos abrazamos, dimos gracias. El señor sacó una botella perdón, sacó una botella de una bebida muy rara, muy mágica, ¿no? Súper alcoholizada, por supuesto. Y entonces lo que hizo fue que nos empezó a dar, y como en 15 minutos, en 10, 15 minutos, todo el pueblo ya estaba ahí en la casa de esta persona. Y hicimos una fiesta que duró desde esa tarde hasta el otro día de la mañana, donde hablamos de política, de religión, todo, nos emborrachamos todos, porque ya éramos hermanos, no sé si me explico. O sea, porque ya había como esta cosa de la fraternidad, ¿no? Y desde entonces, ahorita con estos hermanos Poconchí, que son mayas Poconchí de Guatemala, así como con los que hemos estado con los tojolabales en Chiapas, los purépechas en Michoacán, los mazahuas en el Estado de México, ahora los náhuatl en Puebla, ¿no? Y todos los otros que, ahora los otomís también en Querétaro, ¿no? Que también fue una experiencia súper bonita. Pues todos ellos ahora son amigos, ¿no? Y ahora que empezó la pandemia nos escriben para decir cómo están, cómo están enfermos y todo ese rollo. Y yo creo que ese sería como que el objetivo de esta aventura, Daniel, como poder llegar con la mayor cantidad de humildad posible, o sea, sí lograrlo, y establecer estos vínculos de fraternidad con estos pueblos milenarios del Amazonas, ¿no? Para establecer entonces estas comunicaciones de diálogo entre los purépechas de México, los mayas de Guatemala, y también los pueblos indígenas en este caso de Amazonia, ¿no? Que conozcamos en esta aventura. Y obviamente para ustedes que están ahí es súper importante porque pues ganar un vínculo local con estas relaciones pues es más importante, ¿no? Porque nosotros estamos como en este vínculo desde América Latina, pero generar esa fraternidad internamente para ustedes obviamente va a ser muy importante, ¿no? Más o menos eso. Sí, Daisy, ¿tienes alguna pregunta? Sería interesante que pregunten. Yo les invito a que pregunten y que eh, también está Heidi, Heidi ya habló, ¿no? Ya está.
Si a mí me disculpas, tengo una consulta más última. Dale, dale. Eh, y con respecto, bueno, yo como le mencionaba, no conozco mucho del tema, pero después de haber hecho estas travesías, ¿cuál ha sido su reflexión, ¿no? O cuál crea que se pueda unificar todos estos conocimientos, quizás, o cuál es su opinión con respecto a hasta ahora, ¿no? O qué, y aparte de su punto de vista, con el Perú, ¿qué espera unificar, quizás? Claro, sí, pues estoy cansado, ya debe ser la edad. Sí, hasta ahorita, pues la verdad es que hemos aprendido muchísimo, 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 muchísimo. Seguro ahorita les platico que en la radical siempre hay un diálogo horizontal, entonces el conocimiento se genera muy de forma colectiva, ¿verdad? Del diálogo entre todos y todas y así. Entonces, lo que te voy a compartir ahorita no es mi propia construcción intelectual, sino también es de toda la familia radical que está ahí, ¿no? Que estamos, digamos, en esta revolución. Hemos entendido cosas muy importantes, por ejemplo, como que la hegemonía nos educa en un modelo donde tú puedes existir a partir de la anulación del otro, ¿verdad? Y que entonces tú tienes que ser la más lista, la más guapa, la más alta, la más no sé qué, o sea, todo el tiempo es como esta cosa, ¿no? Y entonces incluso en nuestra escuela, por ejemplo, no hay calificaciones, ¿verdad? Porque entendemos que las calificaciones patrocinan como esta lucha de egos entre los individuos, ¿no? Entonces, y todo, o sea, tú vas viendo como quién tiene más dinero, quién tiene la mejor casa, o sea, todo es una especie de todo, desde que nacemos nos ponen en una especie de formación de competencia y de competitividad, donde parece que ganar a los otros es lo importante y que el éxito reside en quién le ganó más personas, ¿no? ¿Quién le ganó más a más individuos? Eso es un poco lo que nos inyecta la hegemonía. Nosotros con los tojolabales, por ejemplo, con los maestros tojolabales hemos aprendido que no, que es posible existir sin anular al otro. O sea, que es posible que tú seas la más guapa sin que las demás sean las más feas, o más feas que tú, todas pueden ser las más guapas. Es más, yo también puedo ser la más guapa y Walter también, no sé si me explico, ¿verdad? Y que no hay que competir con absolutamente nadie, sino que hay que cooperar con todos los otros seres, ¿no? Y en el caso de los maestros tojolabales, por ejemplo, es muy bonito porque en su lenguaje tojolabal hay una palabra que se concentra en la palabra de nosotros, en el sujeto de nosotros, en el individuo de nosotros, donde eso es imposible traducirlo a español, inglés, francés, estas cosas, pero voy a intentar explicar, donde hay un fenómeno lingüístico que se llama inclusividad y básicamente lo que dice es que hay unos otros que en maya que terminan en ki, que es inclusivo del sujeto que habla, y hay unos otros que terminan en ko, que excluye al sujeto que está hablando, ¿no? Esto es como si de repente pensáramos que esto que está aquí es mi cuerpo, ¿verdad? Y si tuviera esta mano pintada de rojo, esta mano diría nosotros, con terminación co, ¿verdad? Estamos pintados de rojo. Sería nosotros, pero se excluiría a ella como que ella no está pintada de rojo. Pero no es ustedes, como en español, sino es nosotros porque entiende que es un solo cuerpo, ¿verdad? Y si de repente me manchara las dos manos de rojo y estuviéramos así, entonces diría que nosotros, con terminación ki, nosotros estamos pintados de rojo porque ese nosotros incluiría al sujeto que está hablando, ¿no? Eso en lingüística es fabuloso, pero en filosofía es más. Porque en filosofía lo que demuestra es que es posible un grupo cultural o una cultura donde el ser humano no es el centro de la totalidad, ¿no? Donde el ser humano no es el centro absolutamente de todo. Y eso es fabuloso porque entonces cuando vas con ellos, por ejemplo, y están en la milpa, ¿verdad? En la chacra, pues cultivan y cultivan un poquito más y tú les preguntas por qué. Dicen, porque en tal periodo va a venir tal ave y come. Y entonces, pues pongo una planta. No, 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 porque la milpa también es, la chacra también es de él, ¿verdad? Esa ave. Porque esa ave come y trae semillas y trae otras cosas y viene otro animal y come también. Y entonces ellos entienden que lo que da esa chacra no es para ellos exclusivamente, sino que es para todos los otros seres que están ahí, ¿no? O cuando les dices, ¿este terreno de quién es? Dicen, no, es como que de quién es, no puede tener un dueño un espacio, porque ellos entienden que si ellos todos son un solo cuerpo, y la ceja no puede ser dueña de la nariz, porque la ceja está en la ceja y la nariz en la nariz, ¿verdad? Entonces todas son solo parte de un solo cuerpo, pero nadie puede poseer ese espacio porque en ese espacio existen las hormigas, el árbol, la montaña, otras cosas que no se pueden excluir, que no se pueden extirpar de ese pedazo de la realidad, ¿no? Eso entonces nos hizo entender que la arquitectura que nos formó es súper antropocéntrica, ¿verdad? Porque parece que es una arquitectura que solo piensa, solo y exclusivamente piensa en el ser humano, ¿no? Entonces, desde esta filosofía radical, pensamos que en el futuro las arquitecturas y el diseño debe estar centrado en esa cosa más trascendental de la especie humana, ¿no? O sea, en lo que nosotros llamamos auténticos. En el futuro,
las cosas que diseñemos deben estar de contemplar pues a la hormiga, al ave, al árbol, a todas estas cosas, ¿no? Entonces es maravilloso, porque para un maya tojolabal, también para un maya poconchi, el árbol no es un objeto, sino que es una extensión del mismo cuerpo. Entonces, desde esa perspectiva, pues como tú bien dices al principio, no solamente cumplen con los estándares de sustentabilidad o sostenibilidad que impone el mundo hegemónico, sino que lo superan, ¿verdad? Porque el mundo hegemónico sigue viendo un árbol como un objeto utilitario y nunca se podrá ser sostenible realmente si ves a la otra cosa como un objeto utilitario, ¿no? Como nunca podría haber amor si tú ves a tu novio o novia como un objeto utilitario, ¿verdad? No se puede. Tiene que ser parte de ti, tiene que ser parte de la cosa. Entonces, por eso nosotros vemos un futuro posible en los pueblos milenarios, porque ellos sí saben dialogar, sí saben coexistir con la Pachamama, con la naturaleza y el mundo hegemónico, ¿no? El mundo hegemónico parece que en algún momento se peleó con la naturaleza y le dio la espalda y parece que existe lo que hace el hombre y todo lo otro, ¿no? Y hasta el Dios le dio la forma de hombre, ¿no? Que es una cosa como muy también comúnmente más debatir, ¿no? Entonces, digamos como que en estos pueblos milenarios hay como estas múltiples expresiones, ninguno es igual, todos son diferentes, todos son de categorías y de formas diferentes, y entonces eso es lo que nos ha ayudado a validar esta teoría del aperramiento, ¿no? Darnos cuenta de que no todos son perros y que el perro no es la totalidad de la existencia, y que incluso el perro también es víctima del aperramiento, ¿verdad? Entonces que también no es que hay que anular al perro porque es posible existir sin anular al otro, sino que podemos ser un bosque donde seamos perro fieles, ¿no? O sea, donde hasta incluso al que es perro también le queramos y le guardemos su lugar y su respeto, pero sin que siga anulando la existencia de todos los otros seres, ¿no? Bueno, y si te sigo diciendo lo que hemos aprendido hasta ahorita es muchísimo. De hecho, un poco el libro que que publicaremos ahí, que presentaremos ahí, justamente también intenta como capturar estas experiencias que hemos tenido, y de hecho Walter también es revisor de ese libro. Al final también hay un pedacito ahí donde Walter escribió y también hay como esta parte, ¿no? Entonces, pues sí, esta va a ser muy larga, pero eso será como un ejemplo de las cosas que hemos entendido, ¿no? Creo que la cosa general que también preguntaba sería que yo he entendido que Fernando es más latinoamericano, es más mesoamericano que mexicano, ¿no? ¿Verdad? Porque mexicano es un constructo que yo vino a posteriori, ¿verdad? Y que entonces he entendido como que hay peso, o sea, que Walter y un Fernando son hermanos de un territorio que se alimenta por el maíz, ¿no? Desde hace muchísimos tiempos, ¿no? Por un montón de otras cosas, ¿no? Entonces, pues nada, un poco es eso lo que hasta ahorita hemos pensado más o menos, ¿no? Sí, sí, yo creo, para complementar lo que dices, yo creo que México y Perú comparten las raíces nucleares, culturales, milenarias, ancestrales, y que es en esa sintonía, es en el que hay esta hermandad, estas almas gemelas que yo me considero con Fernando estando en México. No sé si te acuerdas, había una barítona, no sé, que cantaba, ¿te acuerdas? Que era quechua, que hablaba en quechua, que era una comunidad quechua, que me contó la historia esta señora, que nosotros venimos del Perú, pero se asentaron en la época de antes de la llegada de los españoles, o sea que había un flujo comercial. Y me llamó la atención, ella me buscó. Yo para esa época estaba presentando este libro, ¿no? Y le regalé el libro, se emocionó y me dijo que sí, que ustedes son nuestros hermanos, nuestros antepasados nos trajeron acá, nosotros hablamos el dialecto quechua, que se llama allá, y cantaba en quechua, casualmente, ¿no? Y estuvimos juntos en el ritual este que ustedes hacen del Mazaguá, de que se meten dentro de una cúpula con un baño tipo de sauna, ¿no? Temazcal, ajá. Temazcal, ¿no? Entonces, impresionante la experiencia y estuve con ella mientras estábamos en todo oscuro, ¿no? Y vivimos una experiencia muy linda. Yo creo que la misma experiencia la he vivido en Colombia, que encontré quechohablantes, la misma experiencia la viví en Ecuador, ¿no? En la zona de Cuenca. Lo mismo viví en Bolivia, Argentina, Chile. Yo creo que hay esta conexión cultural que debemos resaltar. Entonces, yo creo que hay que fomentar, ¿no? Y como le digo, que compartimos también con México muchos desafíos y muchos retos que tenemos que construir una mirada, como dice
Fernando, inclusiva, ¿no? Y que despojarnos de esa de esa arrogancia y presunción que nos ha dado esta formación, la formación académica, ¿no? Muy europeizante, ¿no? Con la humildad que tienen los artesanos, por eso yo veo en los artesanos esta humildad. Con las chicas hemos tenido la experiencia, hemos compartido con artesanos, en su mirada de los artesanos hay esa sencillez que de pronto deberíamos tener nosotros. Nosotros la academia nos ha hecho vivos, astutos, tratar de sacar partido, nos habla de la eficiencia, ¿no? De explotar más al otro para nosotros beneficiarnos, ¿no? Entonces, yo les invito pues a ustedes, señoritas que nos están apoyando acá del grupo, a vivir esta experiencia. Ellos van a estar poco tiempo en Perú y el poco tiempo yo creo que va a ser significativo eh, eh, estar ahí. Yo estuve cuando me invitaste, Fernando, 2 días, creo que solo 2 días estuve, ¿no? Pero parece la vivencia fue tan intensa, ¿no? Que esos 2 días que estuve, que me invitaste, parece como si hubiera sido un mes, ¿no? Lo recuerdo grabado. Supongo que para los que vienen de Ecuador y de México y de Brasil, de los que van a llegar, la experiencia que vivan acá con nosotros va a ser así, intensa, ¿no? Entonces, yo ¿cómo dices? Los invito, ¿no? O les invito, no sé cómo usas, parafraseas una palabra. Y bueno, te invito ya para ir terminando, yo sé que tenemos muchas cosas que hacer, eh, invitarlas, ¿no? A que estén con nosotros y que difundan, ¿no? Y vivan la experiencia, que es lo más... eh, nosotros somos las experiencias que vivimos, ¿no? Con las personas con las que compartimos. Y es tan efímera nuestra vida, y a veces nosotros podemos pretender y creer que lo que pensamos es hemos inventado la pólvora, o como dicen en México, el agua tibia, o como dicen, o el hilo negro, ¿no? Que sí, he escuchado en México bastante que usan ese concepto. Pero no, lo que pensamos ya lo pensaron otras personas. Lo que vivimos ya lo vivieron otras personas. Lo que experimentamos ya lo experimentaron otras personas. Yo creo que es un flujo de algo que no se puede explicar en palabras, ¿no? Ese sentir, ¿no? Y bueno, te invito para que o tienes alguna pregunta, Heidi, no sé, para ir terminando, o si no, para que Fernando ya nos dé por cerrada esta reunión. Muchas gracias, la verdad te quiero mucho. Eh, Acá te esperamos con muchas ansias, yo estoy muy emocionado en la persona. Sí. Súper, amigo. No, pues nada, conté otra vez, como siempre, gracias por tu amistad, por tu tiempo, por el espacio también. Y será un gusto verles, ¿no? Ahí en Perú, y en la selva amazónica o en Lima, que también estamos por ahí. Y si el tiempo y la energía y el espacio lo permite, también iremos a Arequipa y no sé, a otro lugar que me dé vuelta por ahí, ¿no? Entonces, pues nada, creo que de mi lado sería todo, amigo. Muchísimas gracias, de un gusto. Nelly, Heidi, Revni, no, Remy, es Víctor. Víctor, ¿estás ahí, no? Walter, Víctor, Walter, ¿algún comentario, no sé, alguna pregunta que le Walter, quieras... Walter, Sí, algún comentario, pregunta, duda que quieras hacerle Walter, a una Fernando? pregunta, quiero hacer una pregunta actual. Sí, te escucho. A Fernando, por Ya, favor. mira, le está escuchando atentamente a Fernando, sobre cómo se llama su punto de vista, ¿no? El análisis que ha hecho acerca de las culturas, ¿no? Entonces, me parece interesante. Entonces, quería saber qué opinión tiene acerca de la situación actual de la guerra de Ucrania con Rusia, porque ahí justo se manifiesta todo eso que está diciendo Fernando, ¿no? Sí, claro. Sí, no, de hecho, tuvimos una plática justo ahora que estábamos con los amigos, muy cortita con un buen amigo que es también radical, Alejandro Duarte, y fue muy pequeñita, pero creo que me dio como mucha paz en entender esta cosa, y decíamos que, fíjate, o sea, si de repente hay un perro, ¿verdad? En este proceso de apartamiento que decíamos, que anuló a todos los otros seres, ¿verdad?
y de repente vemos que este colibrí se da cuenta que fue perrado y se quiere defender esto, pero no lo hace con humildad, ¿verdad? Sino que se queda con este ADN de, digamos, imagínense que el perro está como, así como da la rabia, el perro tiene como el ego, la enfermedad del ego, ¿no? La enfermedad como de la anulación. Si este colibrí reacciona frente a este perro con esta enfermedad del ego y de la anulación, lo que hará será como intentar exterminar al perro, ¿verdad? Entonces esa lucha va a ser infinita y es estéril e inútil, porque es la anulación del perro, el perro que anula el colibrí y el colibrí que anula al perro. Y esa historia nunca va a tener fin. Y es una cosa que es muy costosa en términos de vidas, de energía, de la existencia efímera que dice Walter, ¿no? Que existimos tan poquito y desperdiciarla anulando a los otros, como que no tiene mucho sentido, ¿no? Y por eso creo que lo que nos enseñaron los topagales es muy importante, el hecho de entender de que es posible realmente existir sin anular al otro. Y creo que en la medida en la que un colibrí intenta anular a un perro, ¿verdad? Pero existen otros seres a su alrededor que dicen, oye, no lo hagas porque mira, puede ser también tú otra cosa. O sea, pues este no es el camino o que se pueda diluir, por ejemplo, eso sucede y transcurre porque tiene que transcurrir, pero que en las próximas acciones pequeñitas, locales, que se van generando, se entiende que eso nos ayuda a aprender que no se trata de anular uno o el otro. Creo que eso sería como una cosa positiva que nos puede dejar esa crisis que parece que está llegando ahora mismo, ¿no? En estos momentos de nuestro mundo, ¿no? Así como el COVID también nos ayudó a entender que pues la interrelación y que los espacios no eran los adecuados, ¿no? Pues creo que también esto de la otra anulación que para los que no nos tocó nacer en 1900 no es viva, ¿no? Porque para nosotros esa anulación de los grandes poderes parece que es lejana, pues creo que hoy estamos a punto de sentirla muy próxima, muy viva, y espero desde el corazón que eso nos permita entender que el futuro debería de surgir y existir a partir de no la anulación de los otros, sino justamente a partir de entender que podemos existir sin la necesidad de anular a otro. ¿Verdad? Muchas gracias, Fernando. ¿Está bien, Víctor? ¿Conforme? Sí, claro, sí se entiende la metáfora, ¿no? ¿Sí? Entonces, no sé, te invitamos a que nos acompañes en esta experiencia radical. Y bueno, finalmente, palabras finales de motivación para los jóvenes. Fernando, ¿qué les recomiendas? Eh, que se Un busquen mensaje final? Que se busquen su Walter. Ah. No, que tener amigos es lo más importante, interconectar con nosotros es lo más importante, y esto que pasa entre esta amistad entre un Fer y un Walter, ¿no? Pues yo aspiro a que en el futuro pase entre un árbol y un Fernando, ¿no? O un Walter y un colibrí, ¿no? ¿Verdad? Y todos los otros seres que estemos ahí, y que en el fondo es lo que nos heredan nuestros antepasados, nuestros abuelos, nuestros sabios, con este cariño y esta relación con la Pachamama, ¿no? Con entender que somos parte de lo mismo y que se trata de eso, ¿no? Que el posible mundo futuro que podamos construir justamente sea a partir de este cariño y este amor con lo que hay, ¿no? Y no de este odio frente a lo que no hay, ¿no? En otro debate filosófico que tenemos con Rosita Pintado y Ceci Guillot, decíamos que en el fondo la pobreza es como cuando alguien pierde algo con valor, ¿verdad? O sea, la pobreza tiene que ver cuando alguien tiene algo valioso y lo pierde. Y la riqueza entonces tiene que ver cuando alguien valora lo que tiene, ¿verdad? No sé si me explico. Entonces, la verdadera pobreza es no saber lo que se tiene, o sea, no saber valorar lo que se tiene. Entonces, creo que la aspiración demuestra no saber, en todos los momentos estamos perfectos y perfectas y estamos bien, y la aspiración demuestra que no lo estamos valorando, ¿no? Entonces, cuando alguien aspira a hacer otra cosa, justamente demuestra que en ese instante es pobre porque no está valorando lo que tiene, ¿verdad? Claro. ¿Sí? Muchas gracias. Y el tema del valor efectivamente es dónde nosotros colocamos nuestro valor, ¿no? Si tú colocas tus valores, tus principios en lo frívolo, en lo banal, ¿no? Que no te sorprenda que tu vida sea banal, frívola, pero si tus valores los colocas, ¿no? Donde esos conocimientos milenarios han logrado sobrevivir, ¿no? En el respeto a la naturaleza, respeto al prójimo, la humildad y tantos valores que nuestros ancestros nos pueden dar lecciones de vida. Entonces, podemos crecer, ¿no? Y yo creo que como profesionales y como la universidad debería ser eso, ¿no? Universal, conocer todo. Pero no, la universidad hace lo contrario, ¿no? Castra y margina a,
un conocimiento ancestral y milenario y lo categoriza como informal, como lo subvalúa, ¿no? Entonces, ahí hay un problema, ¿no? Para reflexionar. Muchas gracias, Fernando. Un abrazo. Entonces, amigo, un abrazo desde Rosita, México. Víctor, Heidi, Danelli, ya estamos en contacto. Ya hemos hecho todas las actividades y tareas y lo hemos tomado nota, Danelli. Y bueno, esperamos su apoyo. Gracias y hasta Gracias, amigo. pronto. Gracias, chicas. Gracias. Sí, bueno, muchas gracias y ahí seguimos conversando en el grupo, ¿sí? Ya, Un abrazo. Hasta luego. Chao, Chao. chao. Bye. Bye. Chao, chao. Rosa, ¿ya tienes el WhatsApp? ¿Ya lo creaste, Rosita? Estoy anotando los números de WhatsApp de las cuatro personas que me... Sí, Danelli, Lorena, claro. Y Víctor, Heidi. ¿quieres apoyarnos en este proyecto o solamente vas a estar de acuerdo? Víctor ya no está, ¿o sí? Víctor no está. No. Walter, mira, escucha, ahora en la tarde, si no mañana coordinamos bien, ¿ya? Ah, ya, perfecto. Ya está. Un favor, a ver. Entonces, te agregamos en el Quedamos. WhatsApp o no andas con tiempo. Ya está bien, no hay problema. Entonces, pásanos tu número por Ya,